Seguimos charlando con la economista Alelí González Cáceres. Alelí, teniendo en cuenta la situación que nos estuviste describiendo en el bloque anterior, es muy difícil pensar que nuestro país pueda avanzar en cuestiones de mejora de los ingresos laborales y reducción de la inequidad, teniendo en cuenta las características económicas de nuestro país y las cuestiones estructurales. También no se tiene una posibilidad de cerrar brechas si es que no se hacen ajustes sobre estas cuestiones tan importantes que estuviste mencionando. ¿Es así? Sí, la palabra ajuste, por lo menos a mí me genera algunos ruidos en el sentido de que generalmente este término ha sido utilizado para ajustar en el gasto público, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que tenemos las indicaciones del Fondo Monetario Internacional de ajustar las finanzas del país, eh, lo que tiene que quedarnos claro, Eduardo, como sociedad y como actores que piensan, digamos, el futuro de nuestro país, es que con estas mismas políticas económicas estamos quedándonos en el mismo lugar. No hay posibilidad de avanzar a un estadio superior aplicando estas políticas económicas, esta política fiscal, esta política monetaria. Hay que replanteárselas, ¿no? Y voy a tomar esto que colocaste de la palabra ajuste, de decir por qué me genera mucha molestia capaz. En el 2022, el Estado paraguayo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de coordinación de los instrumentos de política económica, ¿no? En este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los elementos que contiene la firma de este acuerdo es el del ajuste fiscal, es el del ajuste de las finanzas del Estado. Y este ajuste se da ¿por dónde? Por infraestructura. Nuestro país es un país que requiere infraestructura. Cualquiera que conozca, que recorra nuestro país se da cuenta de que no tenemos rutas, de que trasladarse de un lugar a otro es bastante complicado, de que cuando llueve hay localidades en donde ya no se puede salir o no se puede entrar. Entonces, la política económica tiene que estar direccionada a los objetivos que esperamos resolver dentro de la economía y de la sociedad paraguaya, ¿verdad? eh, Esta política económica, tanto fiscal como monetaria, que nosotros estamos sosteniendo desde hace 30 años, lo que ha sido profundizar esas brechas de desigualdad, profundizar la precarización y profundizar el deterioro de la calidad de vida de la población, ¿verdad? Si nosotros queremos pensar en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tenemos que pensar necesariamente en una reforma al sistema impositivo, al sistema tributario. Paraguay tiene una de las presiones tributarias más bajas en América Latina, apenas del 10%, en donde esa baja presión tributaria no permite que el Estado genere los suficientes recursos para poder invertir en obras de infraestructura, para poder garantizar servicios públicos de calidad, y entonces necesita endeudarse, no solamente para realizar algunas obras de infraestructura, sino también para garantizar la propia reproducción del aparato estatal, que es lo que hemos venido haciendo desde hace varios años ya, ¿verdad? Bicicleteando la deuda porque además de eso, esta baja presión tributaria no permite que el Estado recaude lo suficiente como para hacer frente a sus compromisos financieros internacionales, ¿no? Entonces, necesariamente, si queremos pensar en una política de desarrollo, tenemos que pensar en una reforma del sistema tributario. Los que tienen más tienen que pagar más. Tenemos que avanzar hacia una política tributaria mucho más progresiva, en donde el peso de sostener las políticas estatales y de sostener la reproducción del aparato de Estado no recaiga sobre los trabajadores, sobre aquellos con menos recursos, ¿no? Eso por un lado. El otro elemento fundamental es replantearse lo que se produce en Paraguay. Una de las preguntas fundamentales cuando en los primeros años de economía es qué producimos, cómo producimos y para quiénes producimos. Entonces, esas preguntas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y que tenemos que intentar de resolver. ¿Para quién producimos? ¿Producimos para el mundo, para el mercado chino que consume soja, para el mercado ruso que consume carne? ¿O vamos a producir para los paraguayos que necesitamos consumir carne, que necesitamos consumir hortalizas, frutas, verduras, que hoy no estamos pudiendo consumir por los elevados costos que supone acceder a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando queremos hablar de mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora, de los paraguayos y de las paraguayas, necesariamente tenemos que hablar
de un giro de 180 grados en la política económica que nosotros hemos venido implementando desde hace años. No podemos seguir manteniendo una presión tributaria del 10%, no podemos seguir sosteniendo esta política monetaria sumamente restrictiva que solamente se fija en que esos indicadores macroeconómicos estén en equilibrio, mientras a la población no le alcanza el salario para llegar a fin de mes y para tener una vida digna. Entonces, hay que dejar de lado un poco hablar de estabilidad macroeconómica en foros económicos internacionales y de sentarse a observar la realidad del ciudadano de a pie que no llega a fin de mes, que no tiene cómo movilizarse cuando sale de su trabajo a las 9 o a las 10 de la noche porque ya no hay colectivos, que tiene que pagar Bolt, que tiene que pagar Uber. Eso significa mayor destino de sus recursos, de su salario, a trasladarse de su casa al trabajo. Estamos hablando de una juventud trabajadora que hoy no tiene esperanzas de poder progresar en su país y que tiene que emigrar. Entonces, esas son las preguntas, esas son las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que resolver y que quienes están en el gobierno hoy tienen que resolver, ¿no? Porque esas son las problemáticas que afectan a los paraguayos y a las paraguayas. No interesa qué tan estables sean los indicadores macroeconómicos cuando una población no tiene garantizadas las condiciones mínimas para su reproducción. Y una cuestión, Aleli, que creo que no colabora para nada es el tema de la diferencia que se genera entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público, teniendo en cuenta de que si uno observa nada más en términos de ingresos promedio, el sector público gana considerablemente más y en muchos casos tenemos sueldos astronómicos que no responden a cuestiones técnicas o de capacidad de un funcionario, sino que responden a cuestiones tal vez políticas o cosas que no tienen nada que ver con la remuneración. Ese tipo de cosas tampoco ayudan porque justamente lo que hacen es profundizar las brechas y bueno, crear una crispación social que tampoco colabora. Sí, absolutamente. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta es una reestructuración de la matriz salarial en el sector público. Vos no podés tener, un primer elemento que yo tocaría sin duda, si tuviera la posibilidad, es qué pasa en Itaipú. No puede ser que Itaipú sea una caja negra en donde uno no sepa cuánto, bueno, sabemos cuánto ganan, pero donde el salario incluso está por encima del salario que percibe el presidente. Es necesaria una reforma de la matriz salarial. Es necesario que los ingresos a la función pública sean por concurso, sea en verdad a través de méritos y no a través de cuota política, como es hoy, con gente sin capacidades técnicas, sin ningún tipo de profesión, sin ningún tipo de valor que aportar al Estado paraguayo, a la ciudadanía, esté ocupando cargos de representación, percibiendo más de $5.000 en el menor de los casos, sin tener ningún tipo de oficio ni de beneficio para la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones, lógicamente, que yo considero que por lo menos con este gobierno no se van a resolver. No se han resuelto en los gobiernos anteriores, no es tampoco un problema de ahora, es un problema que venimos arrastrando y no es tampoco un problema de Paraguay nada más, es un problema en todo el mundo, particularmente en América Latina, ¿verdad? Pero entonces, hablar de desarrollo, insisto, es hacernos estas preguntas incómodas y es pensar en otro tipo de políticas, porque estas que estamos aplicando ahora no dan los resultados que nosotros esperaríamos. Hace 30 años venimos aplicando lo mismo, las condiciones de vida de la población paraguaya no han mejorado, al contrario, se vienen deteriorando cada vez más. Entonces hay que sentarse a pensar qué es lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos venido haciendo y para dónde queremos apuntar y en ese sentido ver qué hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? La función pública tiene muchos problemas. Yo no soy partidaria de hablar de un ajuste dentro del sector público, porque ciertamente el Estado que tenemos hoy en Paraguay no funciona, no le sirve a nadie, solamente a ellos, a quienes se benefician de los contratos públicos, a quienes se benefician de esa cuota política. Pero ahora bien, el Estado paraguayo no llega a todo el Paraguay. Hay localidades en donde el Estado brilla por su ausencia, en donde el Estado no está. Entonces, es necesario que se amplíe el Estado, pero es necesaria que esa ampliación sea ordenada, planificada y en donde ese ingreso a la función pública sea a través de concursos de méritos que garanticen que esa persona que va a ejercer esa función pública
tenga las capacidades necesarias para hacerlo y que su salario esté acorde con la tarea que va a realizar, ¿no? Entonces, esa es una discusión que también tenemos que tener como sociedad, sobre todo en un momento en el que hay mucha demonización de lo público, del Estado, pero sí, este Estado que tenemos acá definitivamente no nos sirve. Ahora, eso no significa que hay que eliminar el Estado y que vamos a volver como a un salvajismo absoluto, no. Significa ordenar, reformar este Estado que hoy no nos sirve y hacer que sirva de verdad a la ciudadanía, ¿no? Esa es una discusión que también nosotros deberíamos plantearlo, ¿no? Aleli, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Nos parece que tu visión contribuye muchísimo al debate económico y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para seguir discutiendo este tipo de temas. Al contrario, gracias a vos por la invitación y acá siempre disponible.